Señoritas y señores del noveno Foxtrot, bienvenidas, bienvenidos a esta su primera hora de la semana número 21. Hoy 26 de octubre del 2021. Espero se encuentren bien, hayan pasado un bonito fin de semana, que no haya novedades en sus hogares y que se encuentren dispuestos y con todo el ánimo y la energía para la clase de hoy. Bien, por favor, me hacen el favor de encender la cámara. El señor David Isurieta. Vamos a ver quién más está por acá. Profesor, buen día. Bueno, ya sabemos que debemos tener la cámara encendida. Bien. Para hoy, a ver, déjame ver. Para hoy tenemos la ficha de trabajo. Voy a compartir con usted la pantalla donde está la ficha de trabajo que está programada para hoy. Esta ficha de trabajo la pude, digamos, la subí ahora recién ahora en la mañana, hace una media hora. Sin embargo, no tiene pues mucho de raro, de extraño, ¿no? Como ven ustedes, es la semana número 21, la primera hora, y seguimos con el tema principal que son cocientes notables. En esta clase vamos a tratar posiblemente el último tema de cocientes notables. Lo vamos a tratar como tema nuevo. Para la siguiente clase, que es el día viernes, vamos a hacer un taller referente a todos los productos, todos los cocientes notables que se han estudiado, los que vimos anteriormente y los que vamos a ver el día de hoy. El subtema es suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades divididas entre la suma o diferencia de las cantidades. Así se llama el producto notable. Observen ustedes que voy a dividir una suma, también puede ser una diferencia de potencias iguales. Aquí debo aclarar que las potencias iguales son potencias pares o potencias impares. Estas cantidades van a ser, estas potencias van a ser divididas para la suma o para la diferencia de las raíces de estas potencias. Como ven acá, pues es rápido entender que van a haber varios casos, digamos, dentro de este caso. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy para luego pasar a hacer los ejercicios que están propuestos a continuación. En la página 139 del texto de matemática, ustedes van a encontrar lo que tiene que ver con este tema. Hay hay tres preguntas que tienen que contestar que salen de la lectura de la página que les estoy diciendo o de la clase, de la explicación de lo que estoy haciendo ahora. ¿Es divisible la suma de potencias pares iguales por la suma de sus bases? Bueno, estas respuestas las vamos a tener en la explicación de ahora o en la lectura del libro, de la página del libro que se le está dando a continuación. Aquí hay un ejercicio, dice, en base al análisis de las características, es decir, vamos a ver características en la explicación de hoy. En base al análisis de las características, determina si los siguientes cocientes son exactos o no. Dentro de los casos que mencioné hace un momento, que son 8, habrá unos casos que son posibles y otros casos que no son posibles. Los casos posibles son aquellos donde las divisiones o los cocientes son exactos. En caso de que tengamos divisiones que no son exactas, pues entonces no podemos tomarlos en cuenta como cocientes notables. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a analizar. En esto aquí no vamos a resolver nada. Solamente vamos a analizar. Y vamos a ver, en base a las características, determinar si es exacta esta división. Le ponemos sí o no le ponemos no. O marcamos con una X en sí o en no. Nada más. Ahí no hay nada que resolver. Solamente analizar.
Esto tiene, ahí hay 10 ejercicios que vamos a analizar, medio punto cada uno, son 5 puntos por ahí, y aquí hay 5 ejercicios que sí tenemos que resolver. Entonces, estos ejercicios sí son posibles de resolver. Un punto cada uno, y con eso tenemos los 10 puntos que son de el valor de nuestra ficha de trabajo. Bien. Entonces, vamos de nuevo. Ahora sí vamos a hacer la explicación del tema. A propósito, si durante los minutos que me da Zoom no termino de hacer la explicación, nos conectamos otra vez hasta que quede el tema terminado. ¿De acuerdo? Vamos entonces, para no perder mucho tiempo, a hacer la explicación correspondiente. Voy a compartir ahora la ficha, la hoja que tengo por acá, y voy a ver, déjame admitir a alguien que está por aquí. Admitir a alguien. Bueno, a ver, veamos. Aquí tenemos casos, los casos posibles para el día de hoy. Observen que vamos a sumar potencias iguales. Es decir, si aquí es cuadrado, acá tiene que ser cuadrado. Potencias iguales, entonces se dan dos casos, cuando las potencias son pares y cuando las potencias son impares. Cuando las potencias son pares, se me van a dar 4 casos. Primer caso, cuando en el numerador hay una suma y en el denominador también hay suma. Cuando en el numerador hay suma y cuando en el denominador hay resta. Cuando en el numerador hay resta y en el denominador hay suma, y cuando en el numerador y en el denominador hay restas. Esto cuando son potencias pares. Lo mismo, los mismos casos se dan cuando las potencias son impares. De tal manera que tenemos que analizar 8 casos. Vamos a tener que analizar 8 casos. También explico aquí que, si bien es cierto, aquí dice potencia cuadrada, potencia 2 y potencia 2, lo que voy a hacer, la aplicación que voy a hacer, es también lo mismo para potencia que si fuera 4, si fuera 6, si fuera 8, cualquier potencia par. Esto rige para cualquier potencia par, y lo mismo acá, si aquí dice potencia 3 y acá dice potencia 3, lo mismo rige para potencias impares, 3, 5, 7, 9, etcétera. Yo ya aquí tengo resuelto y aquí tengo determinado cuáles de estas divisiones son exactas y cuáles no. Sin embargo, voy a tratar de hacer todas estas divisiones para que ustedes vean que en realidad cuáles son posibles o cuáles son exactas y cuáles no. Vamos a analizar primero las potencias pares. Cuando tiene suma y suma, vamos a ver si esto bueno, yo lo tengo resuelto acá, pero mi caso no es mostrarles la resolución, sino resolverlas. Voy a resolver el primer caso donde tengo a cuadrado más b cuadrado. B cuadrado dividido para la raíz a más b. También quiero que quede claro que estas divisiones, estos cocientes, siempre son potencias, estas potencias divididas para las raíces. Si aquí dice potencia 2, entonces será lo que está acá abajo va a ser la raíz cuadrada. Si aquí dice potencia 4, entonces acá va a ser la raíz cuarta. Si aquí dice potencia sexta, acá va a ser la raíz sexta. Siempre arriba va a tener potencia y abajo no va a tener potencias, o va a tener la raíz cuadrada, digamos, o la raíz cuarta, o la raíz sexta, o la raíz octava, si se trata de potencias pares. Si se trata de potencias impares, pues entonces será la raíz cúbica, la raíz quinta, la raíz séptima, etcétera, etcétera. Bien, voy a dividir como se enseñó a hacer las divisiones comunes y corrientes. Voy a hacer recuerden ustedes que una fracción es una división. Este es el numerador o dividendo y este es el denominador o divisor. Entonces,
voy a plantearla la división como si fuera una división común y corriente. A cuadrado, debe haber un término donde esté a la 1. Ese término no lo tengo. Por lo tanto, yo se lo voy a agregar y como les había dicho anteriormente, yo acostumbro a agregar 0 veces el a la potencia 1. Luego tiene que venir el a la potencia 0, pero el a la potencia 0 está aquí en el b cuadrado. Entonces dice más b cuadrado. Si aquí tengo b cuadrado, entonces acá debe estar b a la potencia 1. Recuerden que siempre debe estar ordenado el polinomio de la primera letra en orden descendente, la potencia 2, 1, 0. En cambio, de la segunda letra debe estar en forma ascendente, 0, 1 y 2. Ahí tengo completado el polinomio para poder hacer la división. Ahora sí escribo acá el denominador que viene a ser el divisor. Este procedimiento ya se explicó. Este procedimiento ustedes lo conocen muy bien. Comencemos a dividir a cuadrado para a. Esto es a. A por b, a b positivo, lo paso acá a restar menos a b. A por a cuadrado positivo, lo paso a restar menos a cuadrado. Como siempre digo, este término de aquí se debe eliminar siempre. Menos AB más 0AB me queda menos AB. Bajo el siguiente término que es más B cuadrado y repito el procedimiento. Menos AB dividido para A es menos B. Por si acaso, menos AB dividido para A es este menos queda aquí, esta A con esta A se simplifica y me queda B. Ya saben ustedes cómo se hace esto. Entonces aquí está menos B. Menos B por menos B es menos B cuadrado, pasa con más B cuadrado. Menos B por A es menos AB, pasa con más AB. Esto siempre se debe eliminar y aquí tengo b cuadrado más b cuadrado me queda 2 veces b cuadrado. Terminó la división y aquí me doy cuenta que en esta parte se llama residuo. Y cuando una división tiene residuo diferente de 0, la división no es exacta. No es exacta. Si la división no es exacta, entonces no la podemos considerar como cociente notable. No es cociente notable. Por ahí dicen algunos, no se puede hacer. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que no es un cociente notable. Por eso aquí, en esta partecita de aquí, a cuadrado más b cuadrado dividido para a más b, yo le he puesto que no es exacta, entonces este no lo vamos a considerar como un cociente notable. Perdón. En el siguiente caso, donde tengo una suma y una resta, tampoco es exacto. Cuando tengo resta y suma, sí es exacto. Todo lo que tiene visto son divisiones que sí son exactas. A esos 4 casos que están ahí con vistos son cocientes notables. Eso lo voy a considerar. Voy a resolver esto de acá para demostrar que cuando tengo potencias impares y suma, sí es posible la división. Voy a hacer a al cubo más b al cubo. Voy a dividir a al cubo más b al cubo dividido para sus raíces cúbicas. A más para la suma de sus raíces cúbicas. Como tengo raíz potencia cúbica, acá pongo raíz cúbica. Entonces
De la misma manera que ordené, que arreglé el numerador, aquí debo tener a al cubo, a cuadrado, pero a cuadrado no lo tengo, entonces le voy a agregar 0 veces a cuadrado, y debe también haber un a la 1 que no está aquí, entonces también le voy a agregar 0 veces a la 1. Luego debe estar b a la 0 que está contenido en b al cubo. Entonces le pongo más b al cubo. Como aquí tengo b al cubo, entonces acá debe haber b cuadrado y acá debe haber b a la potencia 1 y acá debe haber b a la potencia 0. Así se completa el polinomio para la división. Entonces ya solamente me queda anotar el divisor que es a más b. Listo, comenzamos a dividir. A al cubo dividido para a es a cuadrado. A cuadrado por b, a cuadrado b. Positivo le paso con negativo, a cuadrado b. A cuadrado por a es a al cubo positivo, pasa con a al cubo negativo. Elimino esto y aquí me queda menos a cuadrado b. Bajo el siguiente término que es 0 veces a b cuadrado. Divido menos a cuadrado b para a. Lo voy a anotar por aquí. A ver, menos a cuadrado b dividido para a. Me queda menos. Me queda un menos. A cuadrado dividido para a es a. Y me queda b. Entonces, menos a b. Menos a b. Multiplico menos a b por b. Me queda menos a b cuadrado. Entonces le pongo más a b cuadrado. Recuerden que aquí siempre pasa con signo cambiado. Menos ab para a es menos a cuadrado b. Entonces le pongo más a cuadrado b. Esto se elimina y aquí me queda a b cuadrado bajo el siguiente término que es más b al cubo. AB cuadrado dividido para a es b cuadrado. B cuadrado por b es b cubo positivo y acá le paso con negativo. B cuadrado por a es ab cuadrado positivo, pasa con negativo, ab cuadrado. Esto con esto se elimina, esto con lo de acá se elimina y me queda que tengo residuo 0. No obtengo nada, por lo tanto, la división es exacta. Exacta. Si esta división es exacta, entonces esta es un cociente notable. Este es un cociente notable. Este no es cociente notable, este no es cociente notable, el de acá sí es un cociente notable. ¿Preguntas? Hasta aquí estamos en este momento. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Por aquí vi conectada. A ver, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Espero que estén aquí atentos. Por aquí había alguien que... Daniela Mora. Señorita Mora. Señorita Mora. No la escucho, no la escucho. Mande, profesor. A ver, coménteme algo de lo que acaba de observar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O está todo claro?
Por ahora no tengo ninguna inquietud. No le escucho bien, no le escucho, hablo un poquito más fuerte. Que por ahora no tengo ninguna inquietud. Por ahora no tiene preguntas, entonces esto quedó claro, quedó entendido. Gracias. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta respecto a esto? No. Bueno, entonces he demostrado que lo que tengo acá, es verdadero. Si yo me pongo a resolver ahora estos 8 divisiones, voy a demorarme mucho tiempo y lo voy a hacer pero muy aburrido. Para ello, yo ya demostré estos 2 casos que son verdad, que lo que tengo acá es verdad, Entonces, yo como ya dije, tengo resueltas acá las divisiones. Lo único que voy a hacer es con ustedes analizarlas. Ya están acá resueltas. ¿Por qué voy a analizar? Porque aquí hay algunas características que usted que debe tomar en cuenta para poder saber cuándo son posibles dividirlas, cuántos son cocientes notables y cuántos no. Además, ¿cuál va a ser la respuesta? Directamente, recuerden que tanto los productos notables como los cocientes notables no se deben hacer de esta manera, se deben hacer viendo el ejercicio y anotando la respuesta. Se dice por simple inspección, aplicando la regla. Entonces vamos a determinar acá una regla. Bien. Analicemos entonces cuando las potencias son pares iguales. Pares iguales. Ya vimos esta división, ya la resolví y nos dimos cuenta que hay un residuo, por lo tanto la división no es exacta y este no es un cociente notable. Entonces, cuando una división con potencias pares iguales no es un producto notable, cuando en el numerador hay suma y en el denominador hay suma también. Si tengo suma y suma con potencias pares, este no es un producto notable. Pongan atención. Cuando las potencias son pares iguales, si tengo suma y suma en el numerador y en el denominador, este no es un producto notable. Seguimos analizando el siguiente caso. El caso 2. Cuando en el numerador hay suma y en el denominador hay una resta, veo que la división no es exacta porque aquí también tengo un residuo. Entonces tampoco es un producto notable. Yo de estas dos partes de aquí yo ya puedo sacar digamos, un pequeño resumen. Diremos, en la división de potencias pares iguales, o sea, la división de potencias pares iguales no es posible cuando, o no es exacta cuando en el numerador hay sumas. Observen. Este es el resumen de estas dos partes. La división de potencias pares iguales no es exacta cuando en el numerador hay sumas. Ese es el resumen de estas dos características. Repito, la división de potencias pares iguales no es exacta cuando en el numerador hay sumas. Vamos con el tercer caso de lo mismo. Como usted, tercero y cuarto de una vez. Observe que son potencias pares, y en el numerador hay restas. Y aquí es exacta y acá también es exacta. Estas divisiones de potencias pares iguales, cuando en el numerador hay restas, sí son posibles y esta es cociente notable y este también es un cociente notable. Solamente en estos dos casos de potencias pares iguales son cocientes notables. Ahora bien, vamos a observar la respuesta para que ustedes sepan cuál va a ser la respuesta directa sin necesidad de hacer el ejercicio.
Ya sabemos que en el numerador debe haber potencias pares con resta. Cuando el denominador tiene suma, la respuesta va a ser lo que vemos acá. Si aquí tengo más, la respuesta va a ser A menos B. Si acá tengo menos, la respuesta va a ser A más B. ¿Ya? Es decir, lo que está acá abajo con signo cambiado. Con signo cambiado. Si tengo potencia 2, entonces mi respuesta va a tener dos términos. Si tengo potencia 2, la respuesta va a tener dos términos. Si tengo potencia 4, mi respuesta va a tener cuatro términos. Si tengo potencia 6, mi respuesta va a tener 6 términos. Ahora, cuando el denominador es más, está con más, los signos van alternados. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Si el denominador tiene el signo menos, todos los términos de la respuesta van a ser positivos. Hay que tomar en cuenta. Ya vamos a hacer ejercicios. Y si nos vamos a conectar nuevamente, para hacer más ejercicio y que quede claro esto. Bien. Por el momento, como queda medio explicado lo que son potencias pares iguales. Ya vamos a seguir profundizando en esto. Vamos a ver qué ocurre cuando las potencias son impares y son iguales. Observen. En este caso, cuando tengo potencias impares. Profe, disculpe. Dígame. Dice la cadete Hilary Ortiz que si le puede dejar pasar. No veo aquí la... Déjame ver. Ah, ya. Es que no tenía... No estaba a la vista. Ya. Ya, listo. Gracias. No lo tenía a la vista. Bueno, ¿qué decía allá? Cuando las potencias son impares y son iguales, cuando tengo sumas y sumas, entonces la división sí es exacta. Ya lo demostré, ya lo dividí delante de ustedes y vimos que es exacto. Lo mismo ocurre cuando tengo, lo mismo ocurre, observen que en este caso no es exacto, Lo mismo ocurre cuando tengo restas y restas. Ahí es exacta. Entonces podríamos decir que si tenemos potencias impares iguales, la división es exacta cuando dividimos suma para suma o resta para resta. Cuando tenemos signos iguales tanto en el numerador como en el denominador. Ahí es posible la división de potencias impares iguales. De la misma manera, explico, repito. Si mi exponente es 3, mi respuesta va a tener 3 términos. 3 términos. Si aquí tengo más, los signos de la respuesta van a estar alternados. Más, menos, más. Si aquí fuera potencia 5, la potencia 5 es impar, entonces aquí tendría 5 términos. Si aquí es más, van a ser más, menos, más. Signos alternados. Si el denominador tiene signo menos, los signos de la respuesta van a ser todos positivos. Todos positivos. Si aquí tengo potencia 5, entonces serían 5 términos que tienen la respuesta. Ahora explico algo más, aprovechando esto. Para todos los casos, tanto de potencias pares como de potencias impares, la respuesta va a ser de esta forma. Los exponentes de la primera letra van a ir disminuyendo de 1 en 1 y los exponentes de la segunda letra van a ir avanzando de 1 en 1. ¿Ya?
voy a explicar esto con un ejercicio que lo voy a hacer de manera rápida, digamos aquí, para que usted se dé cuenta que esto es solamente cuestión de aplicar una regla. A la quinta más B a la quinta dividido para sus raíces quintas, dividido para A más B. Siempre tendrá que ser así, dividida para sus raíces. ¿Cuántos términos va a tener? Primero tengo que analizar si es posible, si es posible esto, aplicar una regla. Y sí, ya vimos que sí es posible porque aquí dijimos que si las potencias son impares iguales y si tengo un suma y suma, entonces la división sí es exacta, entonces sí es posible aplicar la regla. ¿Qué dice la regla? La regla dice que yo voy a tener 5 términos en la respuesta. A la cuarta, comenzando con A la cuarta, uno menos que el de aquí. Si aquí dice más, los signos van a ir alternados. Este tiene más, el otro va a tener menos. A al cubo, B a la 1, más A al cuadrado, B al cuadrado, menos A la potencia 1, B a la potencia 3 y más B a la potencia 4. Ya está resuelta la operación. Ese es el cociente notable. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Observen 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Esta letra de aquí va a tener un exponente menos y va a ir descendiendo su exponente. 4, 3, 2, 1, 0. En cambio, la de acá va a ir aumentando de 1 en 1. 0, 1, 2, 3 y 4. Aparte de eso, debemos darnos cuenta que en cada término, debe la suma de los exponentes dar 4 en este caso. Aquí tengo 4, 3 y 1, 4, 2 y 2, 4, 1 y 3, 4 y acá tengo 4. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que hay que hacer con este tipo de ejercicio. Lo único que tenemos que reconocer cuándo es posible y cuándo no es posible. Cuándo es posible y cuándo no es posible. Para eso ya le indiqué, revise ahora cuando usted vaya a hacer su tarea, revise este video y vea en qué casos no es posible hacer la división exacta y cuándo sí. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer otro ejemplo hasta que se termine la sesión Zoom y nos volvemos a conectar con el mismo enlace, por favor. Vamos a hacer otro. A la quinta más B a la potencia 10 sobre A más B al cuadrado. Observen las potencias. Observen las potencias. Dijimos que las potencias deben ser pares iguales o impares iguales. ¿Sí? Pero resulta que ahora tengo una potencia 5 y una potencia 10. Una potencia impar y una potencia par. Es decir, no son iguales. ¿Será posible resolver estos casos? Pues sí. Este caso de aquí es exactamente el mismo que está acá. Es el mismo que está acá. ¿Por qué razón? Porque yo esto de acá lo puedo escribir como a la quinta más b al cuadrado y esto de aquí, potencia 5, dividido para la raíz quinta de a la quinta, que es a, más la raíz quinta de b cuadrado a la quinta, que es b cuadrado. Es decir, tengo lo mismo que está acá. Esto equivale a lo de acá. Este es un igual. Un equivalente.
Como ven, entonces, estas son potencias pares, perdón, potencias impares iguales, potencias impares iguales. Como ya me di cuenta que son potencias impares iguales, pues entonces solamente anoto la respuesta. La voy a poner aquí abajito para tener más espacio. A la cuarta. Como aquí dice más, entonces viene menos A al cubo, B a la potencia 1. O sea, esto de aquí a la potencia 1. B al cuadrado y a la potencia 1 es B cuadrado. Más A cuadrado, porque va bajando 1. B al cuadrado y elevado al cuadrado viene a ser potencia 4.